las últimas horas cambió todo y nosotros vamos a dar cuenta de eso. En La Cornisa vamos a analizar junto a nuestros periodistas, ya están acá, María Julia Oliván, Laura Di Marco, Federico Andajasi, y junto a nuestros invitados, lo voy a decir con todas las letras, la equivocación del presidente en la comunicación fina, en todo caso, que tiene que ver con la pandemia. Confirmamos que ni la Ciudad de Buenos Aires, ni la provincia de Buenos Aires, ni la de Santa Fe, ni la de Córdoba van a poder gozar de esas salidas de 500 metros desde el domicilio con los niños. Después vamos a dar los detalles de esto y la trama política que hay detrás de esta equivocación. Pero ahora quiero meterme directamente en el programa. Quiero desarrollar el título del editorial: Alberto Fernández, aferrado al coronavirus, y Cristina Fernández de Kirchner, a su ego, aferrada, agarrada a su ego, y a un fondo millonario, No lo decimos nosotros, lo dice casi toda la oposición. Incluso lo admiten algunos ministros del gobierno. El presidente está aferrado a la pandemia. Sí, está aferrado a la pandemia. Presentalo como vos te gustó. Está aferrado a la pandemia, o mejor dicho, a la correcta, porque fue correcta, decisión de evitar contagios masivos y miles de muertes. Para mí fue correcta. Cuando en su momento ordenó una cuarentena estricta. Cuarentena a la que ayer decidió estirar, te lo digo porque Federico Andajasi me dice, tengamos cuidado con esto porque los problemas no vienen solos. 15 días más, con el acuerdo de todos los gobernadores, como se encargó de destacar un aviso oficial que yo vi hoy en todos los diarios, entre otros La Nación, con el título Argentina Unida. Todas las provincias firmaban, todas las provincias. Pero Alberto Fernández se enoja, no le gusta, cuando los medios y la oposición describen a su estrategia sanitaria como una jugada de conveniencia política. Conveniencia política. La estrategia sanitaria va en línea con su conveniencia política. El más gráfico para definirla fue Luis Juez. Te cuento lo que pasó con Juez. Vamos a hablar con él enseguida. Pero Juez, al anunciar su presencia aquí, en La Cornisa, le pedimos un video y mandó un video. Y fue muy directo y muy divertido para explicar esto. Escuchá, prestá la atención, escuchá y mirá lo que dijo Luis Juez. En esta Argentina, donde el gobierno está abrazado al coronavirus, como cordobés al Fernet. Como cordobés al Fernet. Un chiste, ¿no? Pero es gráfico. Juez, pero también una parte de la sociedad, una parte muy importante, gente pensante y que invita a pensar. De nuevo, no autoritario, gente pensante y que invita a pensar. ¿Como quiénes? Como Laura Di Marco. Te propone pensar ella, no te dice esto es así. ¿Como quién? Como María Julia Oliván. No es casualidad que ellos estén acá. Nos hacemos preguntas. ¿Como quién? Como Federico Andajasi, aquí presentes. Y últimamente, ellos y nosotros nos estamos haciendo la pregunta correcta vinculada con la pandemia. ¿Por qué tenemos que hablar solo de la famosa curva aplanada? Yo quiero hablar de eso, obviamente hoy vamos a hablar, claro que no. ¿Por qué no podemos hablar también de la economía que se derrumba? Recién hablábamos con Suchovicki en el especial coronavirus. Del aumento de la inflación, que aumenta. Hay presión sobre la inflación. Hablemos de la desocupación, que va a pasar, dicen los especialistas, del 9% antes del corona al 14%. 14%, del 9 al 14%. Hablemos de la pobreza, que según Agustín Salvia, con el que hablé el viernes, ya estaría en el orden del 45%. Perdón, chicos, está 38, ¿no? 38... Sí. Por encima. Está por encima de 38. 38. El dólar a 120, el riesgo país a más de 4.000 puntos.
Y el peligro, porque hay peligro de default, ojalá que no suceda. Sería una mala noticia. Bueno, Miguel Broda es uno de los analistas económicos más escuchados de la Argentina. En realidad, lo está consultando todo el tiempo mucha gente, muy difícil hablar con él. Bueno, nosotros vamos a darnos el lujo de conversar con él sobre estos asuntos, en un ratito nada más. ¿Por qué no lo haríamos? Lo que me dice siempre Laura, ¿por qué no se puede hablar de esto? Si te putean, te dicen que sos traidor a la patria, que no estás ayudando. ¿Cómo que no estamos ayudando? Hacemos nuestro laburo, iluminamos lo que hay que iluminar. Y decimos lo que está bien. Decimos también lo que está bien. Nosotros comprendemos, yo por lo menos comprendo, por qué al presidente no le gusta esta agenda extra sanitaria, extra corona. Porque inteligente y previsor como es, imaginará que al poner estos graves asuntos sobre la mesa, como lo hacemos acá, yo no voy a hablar de mis colegas, no vas a encontrar muchos programas de televisión que hablen de estos temas, ¿eh? Vos hacés lo que tengas que hacer. Pero bueno, evidentemente, parece que no hay mucha gente que habla de esto. Al hablar de estos temas, los niveles de aceptación de los que goza ahora Alberto, escuchen esto, solo alcanzados en su momento por Néstor Kirchner, después del que se vayan todos, y por Raúl Alfonsín, después de la restauración, después de la dictadura y la restauración del sistema democrático. Estos números, que son siderales, ¿a cuánto llegan, Laura, que vos el otro día lo citabas? Pues, sí. A la aprobación de su gestión al Sí. 56%, pero en su imagen hay consultoras que le dan el 80%. 80%. Bueno, si nosotros discutimos todos estos temas que no tienen que ver con el coronavirus, esa imagen, esa intención de voto, imagen positiva, podría empezarse a aplanar un poco. ¿Viste ahora que hablamos de curva? Aplanarse como la curva de contagios del COVID-19. Pero nosotros somos periodistas. Los sanitaristas que se ocupen del coronavirus. Nuestro laburo consiste en iluminar las cuestiones que el poder pretende ocultar. Ese es nuestro laburo. Y lo vamos a seguir haciendo, ¿eh? El mismo razonamiento que hacemos sobre una parte que enoja a Alberto, corresponde aplicar a la audaz y peligrosa jugada multipropósito de Cristina. Audaz y peligrosa jugada multipropósito de Cristina. La vicepresidenta, si no lo sabés, porque estabas distraído, porque no pudiste leer los diarios, mirá todas las cosas que hizo. Presionó a la Corte junto a su asesora jurídica en el Senado, Graciana Peñafort. ¿Para qué? Para recuperar centralidad. Porque su imagen viene cayendo, no muy rápido, pero sin pausa. Mirá otra cosa que hizo. Convalidó el llamado a la violencia que impulsó la misma Peñafort al amenazar con, entre comillas, escribir la historia con sangre o con razones. Acá está Guado Wolf, que la denunció por incitación a la violencia. Enseguida vamos a tener un mano a mano con él y junto con Luis Juez. Logró Cristina que la Corte, al rechazar su planteo, admitiera que el Senado puede sesionar de manera virtual. Pero Cristina le puso un broche de oro ayer a la tramoya, así se llama lo que hizo, a la tramoya que hizo al escribir. Escucha bien, textual. Esperame un segundito. Listo. El Congreso de la Nación ya puede sesionar virtualmente y nadie podrá cuestionar esa modalidad para la sanción de las leyes. Fin. Mirá cómo arranca su tuit. Listo. Fin. Listo. Y fin. ¿Por qué listo y fin? En serio. ¿Qué significa listo y fin? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que aguantar que una vicepresidenta de la Nación nos hable así? ¿Por qué tenemos que aguantar que una vicepresidenta de la Nación nos hable así? Listo y fin, en todo caso, se parece, más que nada, ¿te acordás del la tenés adentro de Diego Armando Maradona? Ese es el lenguaje y el tono del lenguaje que tiene Cristina. Se parece al la tenés adentro. ¿O te acordás cuando Cristina, en Rosario, en el acto del Monumento a la Bandera, después de la tragedia de Once, dijo, no sé si tenemos, por ahí lo tenemos ese video, por ahí no. Bueno, dijo, vamos por todo. No es el lenguaje de una
política de un dirigente que busca consenso. Es un lenguaje barra brava. Es un lenguaje de compadrito, pendenciero. Móstrame, dale. Bueno, en fin, Cristina con el listo y con el fin pretende que se reconozca, porque no lo plantea como un acto político, lo plantea como un gol. Un gol que acaba de meter, yo diría con la mano, como hizo Diego en su momento. También pretende que el mundo se calle para siempre. Hice lo que hice, listo, fin. ¿Qué listo y fin? Perdón, ¿eh? Perdón por la investidura. ¿Qué listo y fin? Perdón, Federico, ¿sabes que a mí me enoja un poco esto? Sí, Luis, pero además... Estamos naturalizando una manera de hablar prepotente y lo escribe en tuit y todos los argentinos nos quedamos calladitos porque es la vicepresidenta. Claro, pero además hay un engaño, porque la Corte no falló a favor de lo que planteaba ella. Sencillamente lo que hizo es no dar lugar a esa denuncia. Es decir, no había ningún caso judicial. La Corte no puede pronunciarse sobre un caso en el aire, abstracto. No había ningún caso, con lo cual la Corte le dijo, no hay nada sobre lo cual opinar. Y esto lo presenta como una victoria. Siempre hicieron lo mismo. ¿Compartís, Laura, Di Marco? Sí, pero además me detendría en la gravedad de que avala a su abogada cuando habla de sangre, ¿no? De escribir la historia con sangre, si no es a través de las razones. Y en el mucho más grave silencio sonoro del presidente Alberto Fernández, que tampoco dijo nada. Bueno, y no estamos hablando de una pavada, ¿no? Porque estamos hablando de las sesiones del Parlamento, estamos hablando de qué pasa con las democracias en la cuarentena. ¿Hay democracias en cuarentena? O sea, ¿vamos a poner en suspenso el debate parlamentario? Ahora lo vamos a debatir y me parece muy bien. Bueno, dice listo, la idea de que el gol lo metió con la mano y todos ustedes cállense. Pero detrás de todo eso, hay que avanzar en esta idea. Detrás de todo esto hay varios intentos. Intentos complicados, ¿eh? Uno es el intento de provocar renuncias en la Corte. Provocar renuncias en la Corte para lograr un tribunal adicto. Es gravísimo esto, ¿eh? Tiró una bomba para ver si los dividía. Recién lo conversamos en los pasillos con Waldo Wolf. Un tribunal que le asegura impunidad en causas como obra pública, cuadernos, los sauces y Otesur. ¿Viste? Claro, nadie la vio venir. Bueno, hoy lo planteó Joaquín Morel Solá en su columna de La Nación, muy interesante. Otro intento detrás de esta jugada multipropósito, el intento de discutir de manera virtual solo el proyecto del impuesto patria a los más ricos de su hijo Máximo, solo eso. ¿Y para qué lo hace? Para posicionarse a la izquierda de Alberto y recuperar la centralidad perdida. Otro intento, el intento de preparar su tropa para las elecciones legislativas del año que viene. Bueno, lo venimos diciendo mucho. Laura es una de las primeras. Yo sé que falta mucho y que vos, viste que los días con el coronavirus no pasan más. Un día parece 1000 años. Bueno, la orga de la Cámpora, que es una orga muy ordenada, trabaja adelantada. El objetivo final de esto es encaramar al propio Máximo o al gobernador Axel Kicillof como próximo candidato a presidente de la Argentina. Y vos me dirás, Majol, mirá si van a estar pensando en esto. Sí, los políticos piensan en esto. Sí, o Máximo o Axel 2023. O Máximo o Axel 2023, ni más ni menos, ni más ni menos. El diputado Waldo Wolf, que está acá, con el que vamos a hablar enseguidita, denunció a Peñafort por incitación a la violencia. Y además argumentó que Graciana no puede estar en ambos lados del mostrador. Escuchá esto, qué interesante. Me daban el dato en la semana. No puede ser, por un lado, abogada de Amado Vudú, condenado por haberse querido robar la máquina de hacer billetes, y por el otro, defender los intereses de la nación con su cargo en el Senado. O sea, Vudú conspira contra los intereses de la nación al haber choreado al Estado. Y está condenado por eso. Sí, ya sé que está en su casa. Es otro tema para hablar. Pero hablando de la desesperación de Cristina por recuperar la centralidad y de tomar
el poder siempre en su propio beneficio, quiero detenerme en 3 cuestiones muy relevantes. Una, el papel de Cristina en el escandaloso pedido del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragaya, para mandar a la casa al corrupto confeso, repito, corrupto confeso de Ricardo Jaime. Además de pedir la liberación de Luis Delía y del lavador confeso de dinero, también Martín Báez. 2. El papel de Cristina en el intento de liberar, escucha bien, porque tenemos mucha información sobre el tema, a miles de presos por la gran excusa del coronavirus. Los presos de la corrupción K y de los otros. Impulsado, además, por el juez de la casación de la provincia, acordate este nombre y este apellido, Víctor Violini, y un miembro de la Comisión de la Memoria, acordate este nombre y este apellido, Cipriano García. Están trabajando para eso. Es un verdadero escándalo. Te vamos a dar dentro de un ratito información muy sensible sobre eso. Estamos viendo qué podemos dar y qué no, porque hay audios de WhatsApp que no los vamos a poner en el aire, pero es un intercambio con una estrategia para hacer una especie suelta de presos, a lo loco. Yo no quiero exagerar, ¿no? Ni me quiero poner de un lado del otro. Un escándalo. Te lo vamos a presentar más adelante. Y 3, el tercer motivo. Esto es información exclusiva. ¿En qué anda Cristina? ¿Viste que dicen en qué anda Cristina? Bueno, lo que te vamos a mostrar dentro de minutos nada más es el uso discrecional y sin control de casi 1.000 millones de pesos, correspondiente a un fondo extraordinario, casi 1.000 millones de pesos, 9.500, o 950.000 millones de pesos. El llamado Fondo Especial de Reserva del Senado, que Cristina maneja a su antojo desde el 26 de febrero pasado, antes del coronavirus. El 26 de enero pasado, Cristina declaró la emergencia edilicia en el Senado. Y presta atención, ella declaró la emergencia antes de la gran excusa de la pandemia. ¿Y qué implica esto? ¿Sabés lo que implica? Que con emergencia puede hacer lo que se le canta con esos fondos. Sobre los pedidos oficiales de Pietragaya de soltar a los presos de la corrupción K y la avanzada de otros delirantes para liberar a miles de presos en la provincia, hay algo que Cristina podría hacer, si es que de verdad no está detrás de ambas iniciativas. Ponele que yo soy un paranoico, ¿no? Conspirativo. Esperá un segundito. ¿Qué puede hacer Cristina? Si yo soy un loco que digo que está detrás de todo, ¿qué podría hacer Cristina? Bueno, debería salir a desmentirlo, ¿no? Exactamente. Lo mismo que el presidente Alberto Fernández. Exacto. Además, alguien puede suponer que un secretario de Derechos Humanos, que es el hijo político de Cristina Kirchner y que tiene toda una historia, que está con Néstor y Cristina Kirchner desde la primera hora, puede cortarse solo sin el aval de su jefa. No Claro. me refiero a los sardos, sino a Cristina. Mirá qué sencillo, porque bueno, yo trato de hablar con gente cercana a Cristina para entenderla mejor y para no plantear la idea de que soy un loco que... Bueno, si no es cierto que Cristina está detrás de esto, ni detrás de Pietragaya, ni detrás de lo de la provincia de Buenos Aires, de una especie suelta de presos, que lo niegue, que diga estoy en contra. ¿Cuál será el costo político? Estoy en contra. Y dicho sea de paso, como dice Laura, el presidente Alberto Fernández también debería aclararlo, porque hay mucho funcionario oficial metido acá. Y sobre el Fondo Especial de Reserva del Senado, la especialista en temas de corrupción, Silvina Martínez, nos va a dar detalles enseguida. Y no solo porque ella, Silvina, fue la que descubrió la maniobra, también porque mañana va a elevar un pedido de informes al propio Senado para lograr que el fondo vuelva a ser manejado de manera transparente y no discrecional. Fíjate qué pretensión tan humilde. No que devuelvan la que se chorearon porque no se sabe, pero que lo vuelvan a hacer transparente y blanco, como corresponde. Silvina Martínez, ahora vamos a hablar con ella, quiere saber. ¿Está, no? ¿Ya? Bueno, la saludamos. Hola Silvina, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo andás? Muy bien. Gracias por estar con nosotros de nuevo esta noche. Silvina Martínez quiere saber, en su pedido de informes,
yo no tengo el detalle, pero ahora se lo voy a preguntar a ella, pero lo deduzco. Si Cristina Fernández declaró la emergencia edilicia con el objetivo de no mostrar a nadie cómo van a manejar los fondos, ni someter a control el dinero que viene gastando de ese fondo extraordinario. Quiere saber, Silvina, si es verdad que Cristina habría usado parte de ese fondo en pagar, sin licitación y por contratación directa, entre otras cosas, un alquiler fuera del Senado, en una oficina fuera del Senado, en vez de reparar las oficinas que ella sostiene, Cristina, que están en malas condiciones. Si el fondo es para eso. Si es verdad, quiere saber Silvina Martínez, que dejaron el plazo fijo sin usar, pero tomaron los millonarios intereses para utilizarlos como caja chica. El Fondo Especial de Reserva del Senado ascendía, antes de terminar 2019, casi a 1.000 millones de pesos. Con semejante suma se podría adquirir, de acuerdo a los precios sugeridos por el Gobierno Nacional, por lo menos 1.400 respiradores. 1.000 millones de pesos, 1.400 respiradores. Nosotros le pusimos a este informe, que enseguida vas a ver, la cajita feliz o la cajita de la felicidad de Cristina, porque manejar fondos públicos sin tener que rendir cuentas es lo que más felicidad les da a los funcionarios de cualquier color político dispuestos a meter la mano en la lata. Anticipos y nos metemos. Dale. Cuidarnos es tarea de todos. Retira efectivo desde la aplicación Superviel Jubilados. Entra en la aplicación y genera un código. Luego un familiar o tu apoderado retira el efectivo en un cajero automático. Mirá el paso a paso en superviel.com.ar. A mis espaldas, la toma de terreno más grande de la provincia de Buenos Aires, 160 hectáreas usurpadas. Pero ni la cuarentena obligatoria ni el coronavirus impiden que inescrupulosos le vendan terrenos ilegales a gente humilde. ¿Cuánto piden por un terreno acá? Y te piden 30, 55 mil pesos. ¿Con papeles? Algunos dicen con papeles. Firmado, sellado, en la escribanía y todo. ¿Tomaste terrenos? Sí, me agarraron terreno para mí porque... ¿Pero estás viviendo? Sí, ya estoy viviendo acá. ¿Qué, construiste algo? Nada, hicimos lo que pudimos. Tengo miedo de perder los terrenos porque es lo único que tengo. Cuando se hace la cuarentena en La Plata fue terrible, la gente lo hizo a rajatabla. Acá no lo cumplía nadie. Por eso si acá empieza el coronavirus por el sur de la ciudad de La Plata, es culpa del juez. Si se instalan, ¿cómo hago yo para sacarlos? Porque ya marcaron los terrenos, todo. Es una cosa, la verdad que angustiante. Bueno, en un ratito mostramos ese informe que es muy, yo diría conmocionante. Cuando lo veamos en un ratito más también vamos a estar hablando con Silvina Martínez para hablar de la cajita feliz o la caja de la felicidad de Cristina. Pero quería empezar a conversar. Ya se sentó Waldo Wolf, me avisan en el control. Waldo, buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Luis? Esta semana le presentaron una denuncia contra Graciana Peñafort por incitación a la violencia, ¿no? Así es, junto con otros diputados le presentamos una denuncia porque consideramos que amenazó a la Corte Suprema, dijo que si no entendían por las razones, entenderán por la sangre. Y bueno, es una de las acciones que hicimos esta semana. Más allá de lo declamativo, apegados a la institucionalidad, nos presentamos en Comodoro Pi y le hicimos una denuncia penal que se tendrán que expedir en los próximos días. Bueno, ahora nos vamos a sentar y vamos a compartir también con Luis Juez, que seguramente nos debe estar viendo y escuchando desde Córdoba. Cuando lo tengamos, avísenme, por favor. Bueno, empecemos a desarrollar algunas ideas que traté de poner sobre la mesa en el editorial. Laura. Bueno, en dos ideas me detengo. Una es cuando vos hablamos, ¿no?, de la popularidad de Alberto Fernández. ¿El enamoramiento? Sí, sus niveles de popularidad. ¿Sus niveles de popularidad lo convierten en líder? Yo creo que no, porque si fuera un líder podría hablar. Y lo que vos señalaste, que es el segundo punto en el que me quería meter, es su silencio frente a situaciones muy graves. Este pedido de excarcelación masiva de presos, donde en off the record los gobiernos bonaerense y nacional dicen no tenemos nada que ver. Bueno, sin embargo, el presidente no tiene nada para decir porque no dijo nada públicamente.
frente a el tema de Graciana Peñafort, ¿no? El tema de cuando ella amenaza a la Corte, que además creo que ahí hay una embestida contra la Corte y un querer llevarse puesto a su presidente, que es un juez... a Rosenkrantz, que es un juez incómodo para los planes de impunidad. Hubo un juez que vos lo mencionaste, que es Víctor Violini, y que firmó un habeas corpus para liberar a 2.300 presos. Ah, claro, es un juez de la Casación de la Provincia de Buenos Aires. De la Provincia de Buenos Aires. Lo que hizo es una cosa inédita. Es más, liberó a un abusador, y no le avisó a su víctima, y este abusador tiene una casa que es cercana a su víctima. ¿Me repetís ese hecho? Violini liberó en estos 2.300 liberaciones que firmó a un abusador, y según la legislación el juez debe avisarle a la víctima cuando libera a un abusador. Bueno, este señor vive cerca de la casa de su víctima y el juez no le avisó. Yo me pregunto qué dirán las feministas kirchneristas de esto, ¿no? No, bueno, pero además, ¿qué dirán de esto? Porque además ¿están de acuerdo con que liberen abusadores no oculta o su femicidas? intención de ser candidato a intendente de La Plata. O sea, es un juez... es un juez militante. Claro, es un juez que tiene una es un actividad juez peronista. política, o sea, directamente... O sea, lo que vos estás contando y contás en tu editorial es cómo todos los caminos conducen a la estructura política de alguna forma, ¿no? Y aparte... Bueno, no sé si, perdón, que tal vez querías intervenir vos. No, termina tu idea, tengo muchas cosas para decir, pero yo me quedé con el tema de los 1.500 respiradores que se podrían comprar con el fondo que 1.400 que maneja Cristina Kirchner. Justamente son los 1.500 respiradores los que anunció el presidente Fernández que eran necesarios comprar cuando dio la anterior conferencia de prensa. Ayer dijo que se habían comprado 700. El problema es mundial. En todos los países del mundo no hay quien venda los respiradores porque los hacen los chinos. Entonces están las empresas automovilísticas del mundo ayudando, Mercedes-Benz, Ferrari, McLaren, Jaguar, están, no sé cómo se pronuncia, Jaguar, están produciendo respiradores porque hay un faltante. En nuestro país tenemos una empresa en Córdoba que dijo que había aumentado su producción con 200 empleados. Yo digo, eso, más todos los videos acuciantes que encontramos acerca de los médicos que se quejan por la desprotección. La desprotección de los médicos, más la curva de infección o de contagio de los médicos, que es mucho más alta en relación a los contagiados que hay en el país, nos hacen tener, porque ¿dónde es que puede haber contagios? Bueno, geriátricos y centros médicos. En el mundo, en los centros médicos es el lugar donde más contagios se... Entonces, yo digo, todos estos fondos discrecionales y vivir en una democracia de permanente emergencia nos hace decir, ese dinero está, pero no está donde tiene que estar. Esto es lo que quiero decir. A ver, ahora va a hablar Silvina porque es la que tiene la información, pero el tema de sentarse arriba de un fondo discrecional y oscuro, sin que vea nadie, eso se podría convertir tranquilamente en un fondo de emergencia, porque ¿qué urgencia tiene el Senado para arreglar, para alquilar oficinas o para arreglar un inmueble si no está funcionando? ¿Qué más bueno, urgente pero que es que Cristina confunde, como cuando era presidenta, el Estado con su propia persona, ¿no? Entonces, a ver, hay cosas muy interesantes para razonar, y yo le pido a la gente que tratemos de pensar juntos. A ver, ¿para quién está jugando Cristina? ¿Para quién está jugando? ¿Para Alberto? No. Me pregunto, ¿está jugando? Porque, a ver, ¿a quién le conviene la liberación de presos? ¿A quién le conviene que miles de presos peligrosísimos salgan a la calle? ¿Y a quién le conviene lidiar con esa inseguridad que se va a crear? ¿Le conviene a No, Alberto no le conviene. No. Entonces, al presidente, bueno, con el problema que tiene el país es una... ¿Y por qué Alberto no dice nada? Bueno, Alberto no dice nada porque no puede decir nada. Bueno, ahí vamos. Bueno, ¿no? pero es interesante pensar esta relación entre Cristina y Alberto. Estos movimientos de Cristina que no lo favorecen a Alberto. Traer médicos cubanos. ¿Vos te crees que Alberto lo hace feliz traer estos médicos cubanos? No, porque tiene que explicarle a los médicos argentinos, porque hay médicos argentinos varados que no pueden llegar, porque es oscuro, no se sabe cuánto se va a pagar, cuánto le va a quedar a cada médico. Entonces, todo oscuro, hay todo, viste, cada decisión que se toma. Los médicos cubanos, no, yo no fui, no, ¿quién son? Son 2.500, están acá. No, los argentinos varados que están haciendo una campaña. Pero te interrumpí. No. Y después, la oscuridad. Esta cosa de que, viste... Llegaron 3 aviones de China. No se sabe. ¿De aerolíneas? Sí, de aerolíneas. Sí. El vuelo épico, es un vuelo, a ver, es un avión que vuela hasta China, no pasa nada, quiero decir. El gran vuelo épico. Bueno, trajeron 3 aviones de carga completa. Sí. Ahora bien, no se sabe de esos insumos cuánto son donaciones, cuánto es compra, cuánto se gastó,
¿Cuánto llegó, digo, en volumen traducido en plata? Todo raro. No se sabe No, nada. pero a ver, lo podrían aclarar. Está bien. Lo podrían aclarar. Aerolíneas, cuando... Iván Ruiz de La Nación, perdón, te agrego este datito, contó que el gobierno argentino había anunciado la donación que se había comprometido con el embajador chino de estos respiradores, que es lo que vendría en estos aviones. Después eso supuestamente estaba retrasado y finalmente, dice Iván Ruiz, 20 respiradores fueron donados. Bueno, ¿qué más hay ahí? Bueno, o hay inoperancia o hay algo detrás. Pero vos Sí, me o decías, hay curro vos me o decías, Cristina, inoperancia. no, bueno, claro. Sí, claro. Pero terminá con la idea de que Cristina, o sea, Cristina, vos decís que Cristina es una quinta columna metida para amargarle la vida a Alberto. Claramente, me parece que ella está jugando, ella y la Cámpora están jugando un juego donde precisamente no se la hacen fácil. A ver, me parece que se montan a horcajada de Alberto para llegar a cierto destino y cuando llegan ahí empiezan a operarle en contra, por supuesto, como quinta columna. Eso está haciendo la Cámpora. Bueno, enseguida la seguimos. Saludo a Silvina Martínez para presentar nuestro informe La Cajita Feliz. Agustina Girón está para presentar algunos datos muy interesantes sobre lo que va a pasar con este caso, que es un caso muy serio. ¿Está ya Agustina Girón en el set? ¿La tenemos ahí? Sí. Bueno, cuando esté Agustina me avisan. Pero antes de hablar de La Cajita Feliz por este fondo que era transparente y se convirtió en oscuro, presentamos el informe, ¿les parece bien? Estoy acá. ¿Les parece bien? Vamos. Con el artículo 187 se da, sí, adelante, pide la palabra la senadora por Tucumán de la oposición. Gracias, presidenta. Senador Elías de Pérez. Sí. Sí. Cristina Fernández está sentada en una caja multimillonaria que nadie controla y de la que se sabe muy poco. A partir de este momento le vamos a llamar La Cajita Feliz. La historia empieza en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando Cristina todavía no había vuelto al Senado. Y junto con los presidentes del bloque de senadores hemos definido un programa de obras que nos va a hacer recuperar, gracias a Dios y para toda la ciudadanía, el edificio del Palacio del Congreso. Gabriela Michetti, como presidenta del Senado, había creado un fondo especial de reserva con saldos de dinero que no eran usados en ejercicios anteriores. Eran 255 millones de pesos destinados a obras, contrataciones, compra de bienes y servicios y para la restauración, reparación, puesta en valor y acondicionamiento de los espacios físicos del propio Senado. El dinero se depositó en un plazo fijo del Banco Nación que dio buenos réditos. En 2017 la suma llegó a 281 millones de pesos. En 2018 se le agregaron 50 millones de pesos más. Y ese mismo año, 2018, solo por intereses, el fondo llegó a sumar 75 millones de pesos más. Si así no lo hiciere, que Dios, la patria y el pueblo, como siempre, me lo demanden. Gracias. Cuando Cristina asumió la presidencia del Senado, decidió incrementar ese fondo. Así sumó 188 millones de pesos. Ahora, este fondo, con intereses, lo administra la actual secretaria administrativa del Senado, nombrada por Cristina, María Luz Alonso. Por Dios y estos santos evangelios, desempeñar fiel y debidamente el cargo de secretaria administrativa del Honorable Senado de la Nación, que os ha sido confiado. Por Cristina Fernández de Kirchner, sí, juro. Alonso asumió el cargo el 28 de noviembre de 2019, pero no juró ni por Dios, ni por la patria, ni por los santos evangelios. Juró por Cristina Fernández de Kirchner. Sí, juro. Alonso es licenciada en Economía. Acompaña a la expresidenta desde hace muchos años. Trabajó en Casa de Gobierno y en la ANSES. Fue diputada nacional entre 2011 y 2015. Alonso es quien maneja el fondo. Un plazo fijo multimillonario. La Cajita Feliz de Cristina. Quiero decirle, si me está escuchando, Víctor Hugo Morales, no sé si estará en el programa, que he decidido que voy a poner mi plazo fijo en pesos. Espero
Espero que usted también cumpla la palabra y ponga los suyos en pesos también. Y de paso dirigirme a todos amigos, compañeros y funcionarios que tengan algunos dolarcillos en plazo fijo. Usted Moreno no. Bueno, que lo pongan. Bueno, me parece, vos Fernández, me parece que estás primero de fila con bonete además. Vos primero de fila con bonete. Primero de fila con bonete. Cristina sabe muy bien cómo administrar plazos fijos. Amasó parte de su riqueza con un método que ella misma criticaba cuando era presidenta. La fortuna familiar también se construyó al compás de los intereses bancarios. Teníamos 3,5 millones de dólares en depósitos en plazo fijo y también teníamos otros plazos fijos porque teníamos ese dinero porque siempre nos hemos dedicado, antes de que ser gobierno, teníamos plazos fijos y no es que llegamos al gobierno y de repente nos apareció dinero. Ahora el Fondo Especial de Reserva del Senado, la cajita feliz de Cristina, está guardado bajo 7 llaves. Y las 7 llaves la tiene Cristina. Te explico. A principios de 2020, el fondo ascendía a 944.694.000 millones de pesos. Acaba de aterrizar el avión que trajo a Cristina Fernández de Kirchner y a su hija Florencia desde Cuba. Aterrizó hace pocos minutos nada más acá en el puesto 1. Estamos aguardando la salida de Cristina Kirchner junto a su hija Florencia. ¿Por qué decimos que Cristina está sentada en su cajita feliz, pero no en una caja de cristal, sino en una bien oscura? Porque el 26 de febrero, con la excusa de investigar si su antecesora gestionó bien, declaró la emergencia edilicia. Es decir, la excusa perfecta para hacer lo que se le canta sin pedir cuentas. La herramienta que le permite no informar, mejor dicho, ocultar sobre el estado del multimillonario plazo fijo. Y no solo eso, también le permite contratar de manera directa y sin licitación a quien se le ocurra, lo que se le ocurra y por el monto que se le ocurra. Parece que Cristina estaba ansiosa por conseguir el manejo discrecional de la cajita feliz. Ni siquiera esperó la llegada del coronavirus. Lo hizo justo antes de que empezara la pandemia. Esta pandemia nos convoca como sociedad. Nos convoca al Estado Nacional, a cada provincia, a cada municipio, a cada uno y a cada una. Por eso dicté un decreto de necesidad y urgencia que amplía la emergencia pública en materia sanitaria. Escuchá este dato porque es muy curioso. La emergencia edilicia de los anexos del Senado tiene una vigencia de 36 meses, es decir, 3 años. Casi la totalidad del mandato de la vicepresidenta. Pero Cristina, ni lerda ni perezosa, ya empezó a usar partes de los fondos de la cajita para alquilar otros inmuebles. ¿No te parece un poco sospechoso e innecesario? Si se cuenta con un fondo para que el Senado arregle el edificio de su propiedad y pueda funcionar en su propia sede. Las preguntas están planteadas, ¿no? ¿Para qué un fondo que era blanco y transparente lo volvió oscuro con la emergencia, Cristina? Antes de hablar con Silvina Martínez, Agustina Girón, contame que me vas a presentar, dale. Buenas noches, Luis. Justamente vos lo decías. Lo que sucedió después es el contrato. Lo vamos a ver en estas placas porque ahí es donde están las pruebas. En el informe vimos, ¿no? El 26 de febrero entonces se declara la emergencia edilicia. Lo que sucede después es lo que están viendo aquí, ¿no? Justamente lo que se dice es que se aprueba el contrato de locación suscripto con la firma de Capitolio Sociedad Anónima por la suma de 1.609.920 pesos por las unidades funcionales de la planta baja C y el cuarto piso B del edificio Cito Hipólito Yrigoyen 1920 de esta ciudad autónoma de Buenos Aires por el término de 2 años. Eso es lo que dice el documento oficial del Senado. Disculpame que te interrumpa. Eso es un alquiler que hicieron por contratación directa, por fuera de cualquier reconstrucción. Primero oscurecieron el fondo y después fueron a hacer un alquiler por contratación directa, sin licitación. Continuemos, Agustina, perdón. En ese mismo documento que expresa el Senado hay un anexo en el cual se muestra justamente el contrato de locación. Lo que dice es,
el contrato entre el Honorable Senado de la Nación, representado en este acto por Ricardo Hugo Angelucci en su carácter de Director General de Administración, denominado a partir de ahora el locatario. Y por otra parte, Capitolio Sociedad Anónima, representada por su apoderada, la contadora Sandra Nora Bacher, DNI, terminado en 141, acordate de esto, ahora te voy a decir por qué, con domicilio en Hipólito Yrigoyen, 1920, sexto B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante denominada la locadora. Acuerdan celebrar este presente contrato de locación. Vamos a la siguiente placa, te decía, ¿no? Que recordemos el número de documento, porque justamente lo que se ve en esta placa es que hay una locataria, que ya acá hay algo raro, ¿no? Porque acordémonos, en la primera placa hablábamos de un locatario hombre, acá ya se está hablando de una locataria. Dice que esa locataria abonará con la presentación de la factura correspondiente en conceptos de honorarios por servicios inmobiliarios a SB Brokers. SB Brokers, si lo mirás bien, tiene como número de documentos justamente el 141, ¿no? Terminado en 141, que es justamente Nora Bacher. Ahora lo vamos a ver por la Nora suma Bacher, o sea, es Cristina o quien sea, o Alonso, la Secretaría Administrativa, te lo muestro. Le dio directamente a un broker el alquiler de un departamento, ¿no? Exacto, y esto está comprobado, de hecho, por la mismísima cuenta de LinkedIn, que es una cuenta pública de Nora Bacher, lo van a ver en esta placa que le pido ahí al director. De hecho, lo ves, ¿no? LinkedIn, Sandra Nora Bacher, socia en SB Brokers, que es también entonces quien está cobrando la suma de 73.320 pesos por en mes, conceptos de servicios inmobiliarios. Ah, no, por los servicios inmobiliarios, la intermediación, digamos. Exactamente, por Muy la bien. intermediación. ¿Algo más, Agustina? Hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. A ver si nos ayudás a comprender, Silvina Martínez, un fondo que antes era blanco, eso ahora se convirtió en oscuro y nadie puede revisar nada. Hacen alquileres cuando en realidad lo que tendría que usar es ese fondo que es para la refacción, que tiene un fin específico, que es para la refacción del Senado. Hacenos entender a todos, por favor. Sí, a ver, para entender, el Senado tiene un presupuesto cada año para gastarlo en diferentes rubros, ¿no? Hay un rubro dentro del presupuesto que tiene asignado el Senado para reparación, manutención de lo que serían los edificios. Con lo que sobra de cada presupuesto es que Michetti resolvió armar este fondo, que se iba incrementando año tras año precisamente para hacer aquellas reformas extraordinarias. Ahora, cuando asume Cristina, agarra este fondo, lo esconde, lo oscurece, no hay registros, a diferencia de lo que pasaba en los 4 años anteriores, que te iban mencionando qué pasaba con este dinero, a dónde estaba depositado, qué intereses daba, qué pasaba. Ahora no se sabe absolutamente nada del destino de este fondo, pero dicta la emergencia edilicia. Cristina se lleva muy bien con las emergencias, precisamente para esto, para oscurecer, para no dar información. Un dato no menor: este trimestre de enero, febrero y marzo, en el Senado se gastaron más de 3.000 millones de pesos. Más de 3.000 millones de pesos. A ver, me repetí, Ahora, perdón. Este trimestre, enero, febrero y marzo, en el Senado, pero prácticamente no funcionó. Se gastaron, o sea, feria y pandemia, 3.000 millones de pesos. ¿En qué? Documento oficial que surge de la web del Senado. Y ahí está la gran pregunta. A ver, no hay publicados los datos, las resoluciones de contaduría desde diciembre del año pasado, que son las últimas publicadas. Desde que asumió Cristina no hay una sola resolución que dé cuenta de en qué se gastaron estos 3.000 millones durante 3 meses que estuvo cerrado, más el fondo de reserva de 1.000 millones extras que no sabemos su destino. Sumado a la emergencia edilicia que la habilita a Cristina a contratar a quien quiere, como quiere, sin necesidad de licitación, sin necesidad de que esté inscrito en el registro de proveedores y sin necesidad de publicar o dar publicidad de toda esta, ni de rendir cuentas de toda la contratación que efectúe, estamos frente a, digamos, una situación bastante complicada, por eso estamos pidiendo informes. El único caso que pudimos detectar es este alquiler de este inmueble que mencionamos hace un rato, donde en lugar de utilizar el fondo o el dinero del presupuesto para arreglar las instalaciones, alquilan por 1.600.000 pesos unas nuevas oficinas cercanas al Senado, donde se da una particularidad, si querés chiquita en el marco de estas cifras que estamos hablando tan importantes, que la misma persona que alquila el inmueble, o sea, representando a la empresa que alquila el inmueble, la dueña que alquila el inmueble a su vez es
la dueña de la inmobiliaria que cobra la comisión. Esto normalmente es dueño directo, nadie paga una comisión, en este caso espérame un segundito, porque yo me quedé con dos cosas que María Julia me miraba y decía, a ver si yo entiendo mal. De enero a marzo, el Senado de la Nación gastó 3.000 millones de pesos. Sí. Pero acá yo no quiero ser, perdón, yo no quiero ser antipolítica, Waldo Wolf tampoco, pero porque enseguida nos acusan de antipolítica. ¿Qué hace el Senado gastando 3.000 millones de pesos? ¿En qué gastó? ¿En qué lo gastó? A ver, ¿cuántas veces se además sesionó? Esto de la intermediación, ¿no? Digo, en el tema de la... No, bueno, pero espera, vamos de a poquito, vamos con los 3.000 y después vamos a la intermediación, que es otra cosa. A ver, usted no es administrativo, pero ¿en qué podía gastar el Senado 3.000 millones de pesos, Wolf? Mire, hay cosas peores. Digo, los antecedentes de Cristina Fernández de Kirchner manejando las finanzas públicas no es nuevo. Entonces, a mí me parece bárbaro que nos indignemos por lo nuevo, pero todavía no hemos hablado de Manzanares, que confesó que había fraguado su declaración jurada ante Ollarvide. No hemos hablado de que en un hecho inédito en la Argentina los testigos protegidos renuncian a que lo proteja el Estado. Yo siempre digo, la verdad que hay un viejo cuento que dice que había un loco que hablaba en la plaza y de repente se quedó hablando solo y la gente se acercó a un señor y le dijo, pero está hablando solo. Dice, hablo para no volverme loco yo, para escuchar lo que digo. Esto es lo que votó gran parte de la sociedad, pero hay que tenerlo en cuenta. Esto es el gobierno. Ustedes recién hablaban de si esto favorece a Alberto Fernández o no favorece a Alberto Fernández. Alberto Fernández es Cristina Fernández de Kirchner. Han hecho una sociedad, van a seguir juntos, acaban de liberar a presos, acaban de firmar el pacto de voto. Tienen un secretario de Derechos Humanos que, bastardeando los derechos humanos, libera a tipos que se afanaron los frenos de los trenes o piden la liberación de tipos que se robaron los frenos de los trenes, como Jaime. Corrupto confeso, además. Y de tipos como Vudú, que se robaron la fábrica de hacer moneda. Entonces, utilizar los derechos humanos para defender a ladrones de dinero es bastardear lo que fueron los derechos humanos en este país. Pero esto es lo que son lo mismo. Yo vivo escuchando de que, bueno, ¿cuánto mide Alberto Fernández? Alberto Fernández se ocupa de la economía, Juan al policía bueno y al policía malo. Ayer no dio una sola definición económica. Se cayó respecto de los presos, se cayó respecto del pedido de liberación de Jaime. Bueno, tal vez se cayó porque no tiene poder, no porque está de acuerdo. Bueno, pero él firmó este contrato de gobernabilidad. Pero no sabemos con Cristina a cambio Fernández de de qué. Kirchner. Lo que no sabemos es a cambio de qué, cuál fue el pacto. No, eso es una tarea que yo respeto a ustedes, eso lo tienen que identificar a ustedes. Pero si yo me asocio con una banda de delincuentes, yo soy parte de esa banda de delincuentes. Yo y un montón de gente que represento y que está de acuerdo con lo que digo, consideramos que este cuento de que Alberto es el bueno y Cristina se maneja por su cuenta es un verso que por lo menos yo y un grupo de gente... Pero, no nos Waldo, comemos más. hay que reconocer que Alberto Fernández no tiene las denuncias de corrupción ni está involucrado de la manera que está Cristina Fernández de Kirchner y tantos otros funcionarios. O sea, no es un dato menor haber pasado por la función pública y no haber estado involucrado... No, yo creo que eso es lo normal, pero justamente a mí me preocupa que si Alberto Fernández no estuvo involucrado, se haya asociado con ellos. Yo no tengo ninguna causa de corrupción. Claro. Ahora, si yo mañana te siento acá a mi socio y te digo, mi socio soy yo, y se robó la fábrica de hacer papel, claro, sobornó a jueces para que le fragúen la declaración jurada de ganancias, bueno, yo soy cómplice. Yo ese verso de que Alberto Fernández no tiene nada que ver, yo no me lo como más. Lo que pasa es que ellos motorizan acciones que lo perjudican a Alberto Fernández. Por ejemplo, lo que decía Federico recién, la excarcelación. Creo que las dos cosas son ciertas. ¿No? Creo que es cierto que son lo mismo y es cierto también que son diferentes. Porque, claro, ellos llegaron con una sociedad, digamos, con un propósito muy concreto. Pero también es cierto que cada uno de ellos quiere conservar su parcela de poder. Yo quiero pedirle, ahora le voy a pedir a Silvina que termine de redondear la idea de la cajita feliz, porque acá hay un problema. Cuando uno ve esto, dice, una más, de uno, y nadie... a ver, nosotros lo que queremos es que muestre los papeles. ¿En qué gasta los fondos? Yo no quiero meter preso a nadie, quiero que me digan qué gasta los fondos, porque los funcionarios tienen obligación de mostrar, No son una empresa privada, bueno, las empresas privadas tienen que mostrar a la FIPA, los funcionarios tienen que mostrar en qué gastan la plata. Bueno, y tienen que, esperamos un segundito, ¿no? y tienen que rendir cuentas, de eso. ¿Qué me decías, Laura? Bueno, que la democracia es rendir cuentas, es dar la cara, pero Cristina Kirchner y sus seguidores más duros no creen en la democracia. Y después este es el problema. Y después está la convivencia de la política. Mira lo que te voy a mostrar ahora, ya que está Waldo Wolf acá.
Waldo Wolf es el presidente de la Comisión de Libertad. Waldo, vos sos presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, ¿no? Así es. Bueno, miren esto porque yo cuando lo vi, me lo mostraron hoy en la producción de... Viste que la producción de La Cornisa, el chat de la producción de La Cornisa, vos te distraes un segundo, de madrugada explota, todo el tiempo hay cosas, Me mostraron esto y digo, ¿y esto qué es? A ver, ¿me mostrás lo que me vas a mostrar? ¿Quién está ahí? Nico. ¿Esto qué es? A ver. Decime, por favor. Te cuento yo, si querés. Por favor, cuéntelo, Wolf. No, a mí me tiene bloqueado en Twitter Alberto Fernández hace mucho. Tiene derecho a hacerlo porque Twitter tiene sus reglas. Pero ayer este es un tuit que yo intercambio con el diputado Fernando Iglesias porque él es el presidente de la Comisión del Mercosur y a él lo tiene bloqueado el canciller Felipe Solá. Entonces nos pusimos de acuerdo y cuando yo quiera hablar con Fernández le va a tuitear Fernando Iglesias y cuando él quiera hablar Felipe Solá con Felipe Solá le va a ya vimos cómo yo. el presidente lo tiene bloqueado usted, ¿no? Algunos dirán es un detalle. ¿Cómo? Yo digo... Bueno, yo no digo nada. Y a ver el tuit de Fernando Iglesias, por favor. A la oposición. A ver el tuit de Fernando Iglesias. Ahí está. El presidente de la Comisión Mercosur de la Cámara de Diputados, dice Fernando Iglesias, ha sido bloqueado por el ministro de las Relaciones Exteriores. Parece un chiste, ¿no? Parece un chiste, pero no es un chiste, ¿no, Waldo? No es un chiste, por eso le digo, puede bloquearme. Yo no estoy en contra. Lo que pasa es que no sé por qué me bloqueó. Y bueno, es este el diálogo que tenemos. Él que es un hombre que da clases de pandemia y en Filmina habla de la unidad y el amor, bueno, me tiene bloqueado. Es una anécdota de... Yo no quiero... Acá no vamos a hacer un concurso bloqueado. Yo creo que me tiene bloqueado. De Cristina para abajo estoy... Pero no hay problema con eso. Sí, cerremos esta idea, Silvina Martínez, y después quiero preguntarte por el ingreso familiar de emergencia, que hay un lío con eso, que lo mostramos el domingo pasado. Entonces, ¿qué vas a pedir en el pedido de informe? ¿Qué es lo que vas a incluir en el pedido de informe, Silvina? Bueno, a ver, puntualmente que nos informe qué es el destino, dónde está estos casi 1.000 millones del fondo de emergencia, si está en plazos fijos, en qué banco, qué interés da, cómo se ha manejado, cuáles son las licitaciones y las contrataciones directas que hicieron durante este periodo de estos 4 meses, que no nos hemos enterado de absolutamente nada, pero implicó el gasto de de más de 3.000 millones de pesos de los fondos del Senado normales, ordinarios. Con relación a este contrato que acabamos de ver en estas oficinas, particularmente solicitar todo el expediente, básicamente lo que tendría que estar publicado en la web del Senado, que hasta diciembre estuvo publicado y uno podía acceder a todo, bueno, a partir de diciembre ya hay más información, entonces me veo la obligación de hacer a través de un pedido de información y sí publicarlo para que la gente pueda tener acceso a raíz de qué se hizo con estos 1.000 millones y en qué se gastaron de un presupuesto de 4.000 millones que tiene el Senado para este año. Ya de 9.000 millones que tiene el Senado para este año, ya se gastaron 3.000. Bueno, me dicen que ya está Miguel Ángel Broda para hacer un mano a mano con él a través de Skype. Un lujo tener al economista Miguel Ángel Broda hablando de economía en momentos tan complicados y tan complejos. Pero, ¿qué pasó con el escándalo del ingreso familiar IFE? Sí. De emergencia. De emergencia. IFE. Me cuesta, pero yo creo que en 2-3 años lo voy a tener. El ingreso familiar de emergencia. ¿Qué pasó con el escándalo ese? No te preocupes que te cuesta a vos y a Banoli también le cuesta, evidentemente. No sé si pronunciarlo, pero pagarlo evidentemente le cuesta mucho porque, a ver, muchas... ¿Quién es Banoli? Decile a la audiencia, por favor. Alejandro Banoli, el titular del ANSES, ¿no? Un amigo que les mandamos un saludo y esperemos que pueda solucionar todo este problema grave que hay en el ANSES con la base de datos. Bueno, a ver, básicamente seguimos recibiendo cientos y cientos de denuncias. Tuvimos que poner un límite porque la verdad es que también queríamos hacer el reclamo. Ya hice 2 reclamos que fue presentados en la ANSES y en la Dirección de Datos Personales, como te mencioné. Y en muchos casos la gente, bueno, la ANSES confirmó lo que nos estábamos diciendo, que había muchos errores en la base de datos y abrió una instancia de revisión a partir del miércoles pasado por número de documento que se extiende hasta mayo. Ahora se presentó una segunda particularidad, ¿no? Muchas de estas personas que habían sido rechazados por datos erróneos pudieron modificarlo, pudieron inscribirse nuevamente al ingreso familiar de emergencia y nuevamente fueron rechazados por otro dato erróneo, nuevo, novedoso, que se presentaba en esta oportunidad, con lo cual era como seguir participando y no tenía la chapita ganadora. Y también se presentó otra situación, que eran muchas personas que le habían otorgado el ingreso
que habían puesto su número de CBU, que tenían fecha de cobro, y cuando fueron a consultar por qué no habían cobrado, se encontraron con un mensaje que se lo denegaron arbitrariamente luego de habérselo asignado. Así que bueno, hay muchas irregularidades todavía en torno al ingreso familiar de emergencia. Gracias, Silvina. Cuando volvamos, Miguel Ángel Broda, Waldo Wolf, Luis Juez, un par de informes tenemos muy interesantes, y que Hugo Machiavelli me vaya preparando eso de los precios. Le aviso, primero la producción, porque no voy a tener tiempo de hacerlo. Si vamos a pasar parte de un material que es muy fuerte de ver, advirtámosle a nuestra audiencia, y descartemos algún material que yo vi y que no se puede pasar por televisión. Ya saben de qué le estoy hablando. Gracias. Bueno, un material muy interesante, muy sensible y de mucho impacto tenemos hoy en este programa. Y ya mismo estamos con Waldo Wolf acá, están María Julia Oliván, Federico Andajasi, Laura Di Marco. Ya veo que Juez está en Córdoba, en cualquier momento hablamos con él y con Waldo Wolf. Pero está Miguel Ángel Broda y yo quiero primero agradecerle que nos haya atendido, porque es muy importante tener su voz. Es uno de los economistas más consultados y más respetados. Y yo, para no perder tiempo, quería, Miguel, empezar a preguntar, bueno, empezar a desbrozar el contexto. Hay pandemia, pero hay un dólar a 120, un nivel de pobreza que dice que está llegando al 45 ahora mismo, una caída del PBI brutal, un crecimiento del desempleo que algunos expertos dicen que está llegando del 8 y pico al 12 o 14%, y un peligro de default que algunos todavía dicen que puede suceder. ¿Es un panorama preocupante? ¿Son datos reales o hay gente que está exagerando la cosa? Luis, primero quiero decirle que le deseo el éxito mayor en su nueva casa. Muchas gracias. Así que, mire, muchas de las cosas que usted ha dicho son ciertas. Hablando sobre pobreza y desigualdad, esta semana hubo un trabajo del CEDLAT, que es lo mejor que tenemos en términos de centro de distribución y de información laboral y social, mostrando cómo la cuarentena ha aumentado la pobreza y ha empeorado el coeficiente de Gini, o sea, ha empeorado la distribución de la riqueza. Mire, este es un shock sin precedente para la economía del mundo, y la verdad es que los países han reaccionado con políticas públicas mucho más rápido que las últimas recesiones, aún aquellos que tienen parlamento, tanto la política fiscal como la política monetaria. Nosotros, sin embargo, tenemos un problema. Usted podría pensar de que hay países desarrollados que básicamente no tienen restricción presupuestaria para gastar, porque pueden colocar deuda prácticamente a cero o pueden emitir. Después hay países emergentes de macro ordenada que tienen equilibrio fiscal, reservas, ahorros previos, tienen acceso al mercado internacional y local. Usted, las últimas 2 semanas, Perú colocó a 10 años a 2,78, colocó también Paraguay. O sea, los países ordenados tienen algunas formas de financiarse mucho más mejores que las nuestras. Nosotros somos un país anómalo, o sea, un país parecido a Líbano, a Ecuador, Turquía. Tenemos pocas reservas, tenemos bastante grande el déficit, sobre todo no tenemos acceso ni al mercado local de crédito ni al mercado internacional. Así que lo que a nosotros nos resta es financiar el déficit fiscal emitiendo, y la emisión de base ha sido fenomenal. Digamos, el 1 de marzo
solamente para financiar el gasto público, que en muchos casos todavía no está llegando, hemos emitido 415.000 millones de pesos. ¿Y eso, Miguel, para que entienda la audiencia, qué significa? ¿Qué impacto va a tener? Mire, la forma en la cual usted financia emitiendo el Estado tiene un comportamiento muy diferente, primero para un país que es bimonetario. O sea, el país que es bimonetario, además de sustituir por bienes el dinero que sobra, también lo sustituye por el dinero alternativo, que es el dólar, que es la unidad de ahorro del argentino y en algunos casos también unidad de cuenta para algunos contratos. O sea, usted puede emitir transitoriamente mientras la gente tenga exceso de dinero, puede tener lo que se llama señorías, que es el impuesto inflacionario sobre las tenencias reales que tiene la gente de pesos, más el exceso de oferta sobre la demanda de pesos. Pero usted Miguel, no puede mantener... Perdón, ¿y no hay peligro de hiperinflación, como dice su colega Pablo Gerchunov? Mire, riesgos hay. Usted puede financiar 2, 3 meses el increíble aumento del gasto déficit fiscal que ha habido. O sea, para que tenga una idea, nosotros teníamos un pronóstico que era 3 veces más grande que el consenso, y la verdad que el dato fue mucho más alto que nuestro número. Nosotros creemos que en abril y mayo vamos a tener entre los 2 meses más de 500.000 millones de déficit, lo cual implica que habrá que emitir eso. Mire, la verdad es que si esto fuera transitorio, si fuera rápidamente decayendo el déficit fiscal, creo que podemos evitar la hiper, pero va a depender de qué velocidad y qué transitoriedad tenga la orgía de gastos públicos que hoy tenemos. O sea, igual no es mi pronóstico más probable, digamos. Ahora, Broda, y la razón... Sí. No, perdón, María Julia, dale. Broda, frente al gasto público, ¿sí? Hay una especie de silencio gutural frente a las posibles medidas que puedan reactivar la producción, que puedan reactivar la economía. Ayer el presidente dijo, no me metan en la falsa dicotomía entre salud y economía, pero la economía también es el sostén de una sociedad para que pueda seguir viviendo, o sea, también tiene ese costado social. No, sin ninguna duda, y mire, en los últimos 20 o 30 días había una batería de trabajo sobre pandemia y economía. Acá no hay un dilema, o sea, usted tiene que usar, digamos, ¿cuál es el criterio que usa el resto del mundo? Mire, minimizar la recesión sujeto a que el RO, que es la tasa de contagio por infectado, sea menor de 1. Claro. O sea, usted necesita... Todavía no es menos que 1 porque empezamos muy tarde con los déficits, con los test rápidos que permiten discriminar. Usted tiene que darse cuenta que esto es una enfermedad que el 70% de la gente no tiene síntomas y puede estar infectada y puede infectar a otros. Pero bueno, la decisión ha sido la cuarentena, que estamos en la segunda etapa y aparentemente vamos a tener 5. Mire, la verdad es que la recesión va a ser fortísima, la tasa de inflación no va a subir en el corto plazo porque, fíjese cuál es lo estándar de inflación. O sea, la inflación puede crecer cuando tengamos un shock de precios de commodities, de petróleo, un shock de precios regulados de los que controla el Estado. Eso no lo tenemos. No hay demanda. Puede haber un incremento de inflación si hay un mercado laboral muy fuerte en el sentido de pedir aumentos salariales
fuertes. Tampoco está, porque tenemos un nivel de desempleo que los sindicalistas se preocupan más por mantener el empleo que para el subir. Lo que sí tenemos es una emisión muy grande que va a afectar la tasa esperada de inflación, que es la determinante de cuántos pesos la sociedad quiere tener, y la tasa esperada de devaluación, que también es muy importante, porque cuando la gente tiene pesos de más, lo sustituye por otro activo. Recordemos que este es un país bimonetario. Sí. No vamos a hacer bono monetario por ley, o sea, es un país bimonetario que aún teniendo una macro ordenada, como probablemente esta crisis muestre por qué somos tan anómalos, por qué no somos igual al resto de la región. La región tiene 3% de inflación y 4 o 5 de tasa de interés. Y la verdad es, fíjese usted lo que pasó, Uruguay tiene los mismos shocks externos que nosotros. El Consejo de Política Monetaria del Banco Central de Uruguay decidió que emitir a una tasa de 3 a 5 anual, cuando nosotros emitimos cada 2 días. O sea, tiene el mismo shock externo, pero claramente es mucho más ordenado. Broda, agradeciéndole el tiempo, déjeme hacer la última pregunta vinculada con la economía. ¿Por qué el dólar está a 120? ¿Nos tenemos que agarrar la cabeza como si fuera peor que el coronavirus o no? Mire, con este nivel de emisión sería una sorpresa que estuviera menor. O sea, claramente nosotros tenemos una emisión de pesos que es absolutamente necesaria porque hay que aliviar lo que el desastre está causando. O sea, hay que ayudar al vulnerable y hay que ayudar a las empresas para que no cierren, porque si no la recuperación va a ser mucho más lenta. Pero la verdad es que tenemos que levantar el pie y por lo menos tener un programa. Mire, no tenemos programa económico, no tenemos coordinación entre los que dicen estar en el programa económico, pero tampoco tenemos un programa de urgencia, como por ejemplo esto. El próximo 60 días vamos a emitir 5% nada más, donde vamos a maximizar la utilidad de cada peso adicional que emitamos. Tampoco hay, o sea, no tenemos un programa. Mire, fíjese lo que pasó, no tenemos ni Consejo Económico ni Consejo de Relaciones Exteriores. Fíjese la barbaridad que hemos hecho. Estamos saliendo del Mercosur contra todos nuestros demás vecinos. O sea, es cierto que el presidente tiene un muy buen consejo de expertos en epidemia, pero la verdad es que faltan otros consejos de expertos y eso se nota. Se nota. Broda, agradecidísimo por este encuentro. Nos veremos en otra oportunidad, cara a cara, y de nuevo muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a usted. Muy bien. Enseguida está Luis Juez ya. ¿Lo saludamos a Luis Juez? Buenas noches, diputado. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo le va, Majul? ¿Cómo está? ¿Cómo anda usted? Ahora conversamos, está también acá Waldo Wolf, pero qué lío armó con eso de no sabe cómo están las redes, con eso de que... ¿cómo era el chiste? No, no es un chiste, es una definición cordobesa. A ver, ¿cómo era? Que el gobierno está aferrado al coronavirus como el cordobés al Fernet. Intente, Majul, sacarle un vaso de Fernet a un cordobés y ya va a ver cómo lo disfrazan de chichón. Intente. Perdón, un poquito de humor también en el medio de la pandemia. ¿Usted dice porque soy bajito, me disfrazan? No, si somos del mismo metegol, Majul. Sí. Bueno, le agradezco el humor, juez. Enseguida venimos con juez, pero yo quería completar el capítulo económico con esto. La pandemia está trayendo una demanda de alimentos impresionantes. Y el comedor de Margarita Barrientos siempre le da de comer sin mirar a quién. El informe de Agustina Girón se llama así: dar de comer sin mirar a quién. Informe.
Este es el comedor de los Piletones de Margarita Barrientos y esta vez en plena cuarentena la particularidad es que su fundadora no puede estar acá, pero vamos a hablar con ella de otra manera. Está más difícil, ¿no? Porque uno no recibe donaciones, la gente no se acerca por miedo a esta enfermedad, ¿no? Y bueno, se nos ha hecho muy, muy difícil y nos sigue haciendo, porque la gente tiene miedo de salir, ¿no? Y nosotros tampoco podemos salir a buscar porque también hay un chofer, hay un acompañante que va con el chofer, así que ya son 2, a veces hasta 3 personas que van en el camión, ¿no? Desde que empezó la cuarentena, ¿se empezó a acercar más gente a pedir comida? ¿La misma cantidad? Sí, no, muchísimo más. Miriam es la hija de Margarita Barrientos y mientras su mamá no está, es quien se hace cargo del lugar. Nos está costando bastante, la verdad que nos está costando bastante, cada día se está complicando un poquito más. Estamos trabajando todos los días con la gente, las chicas que están al pie de la letra, ya no somos la misma cantidad, pero bueno, seguimos trabajando igual, ¿eh? La gente está esperando afuera, ahora se toma mucho más tiempo. Bueno, y vos sos voluntaria acá. Yo soy voluntaria acá. ¿Qué te motiva a ser voluntaria en este lugar? Me motiva todo, venir a colaborar, entrar con el comedor y bueno, ayudar a la gente. En estos momentos la gente está tratando de quedarse en su casa, encerrado, y vos elegís exponerte, ¿no? También al exterior para venir a ayudar, ¿no? ¿Por qué ayudar en esta cuarentena? Porque hay mucha gente que lo necesita ahora en estos momentos. ¿Cuánta comida hicieron hoy? Puede ser una cantidad de ollas tremenda. Bastante, sí. Tenemos 4 ollas completas de comida. ¿Ustedes compran algo o es todo donación? ¿Subieron los precios, no, en este tiempo de cuarentena? Sí, nosotros, por ejemplo, aquí la bolsa de papa, nosotros estamos pagando 900 pesos y 500 y 600 pesos la bolsa de cebolla. Es una locura, ¿no? Pero no tenemos otro medio para decir, bueno, voy a ir a comprar en otro lado que es más barato, no podemos hacerlo tampoco. Eso muchas veces en los pueblos chicos son donde uno sufre más porque nadie no llega a un control, ¿no? Entonces, por esas situaciones que a veces tenemos que salir a pagar sobreprecio, como decimos. ¿Y antes cuánto lo llegaban a pagar, por ejemplo? No, antes nosotros pagábamos una bolsa de 20 días, 25 días, 350, 400 pesos. Y antes la gente venía a comer acá directamente. Claro, ahora antes se abría todos los días acá y la gente comía acá adentro y la mayoría de algunos llevaban. Pero ahora ya no, ahora directamente la gente toma una distancia, entran 3 personas, se lavan las manos, retiran la comida y se van. Empieza a caer el sol acá en los Piletones y la gente, los vecinos ya empiezan a hacer fila acá en el lugar para poder retirar la comida que las voluntarias estuvieron durante todo el día preparando. ¿Venís muy seguido acá a buscar comida? Sí, vengo a buscar la comida que necesito. ¿Y en estos tiempos de cuarentena está más difícil la cosa? Sí, todo es difícil. ¿Viste? Eso. No hay plata, querés trabajar, no conseguí a veces trabajo, no se consigue. Todo lo arreglo como puedo. O sea que esta comida es fundamental para vos. Claro, para mí y para mi familia. Hay gente nueva, la verdad son gente nueva que viene y te dicen que estuvieron haciendo changa, que ellos no podían hacerlo, madres que trabajan por hora, lo mismo, gente que vende en la feria, no pueden hacerlo. No los alcanza y está difícil la mano, creo que para toda la gente que hoy estamos acá es porque necesitamos realmente. Vengo al comedor hace poco acá porque mi hermana está ambulante vendiendo y no tiene para comer y tienen que hacerte chicle. Mira, los chicos no le pueden decir que no coma. Importante que en el medio de la pandemia haya gente que esté pensando en el otro, ¿no, Fede? Que sí, es lo contrario a quienes piensan
a los que en el medio de la pandemia siguen pensando en ellos mismos solamente, Federico. Sí, vos sabés, Luis, que uno lo que percibe es que se pierde la dimensión humana. Nosotros somos periodistas, bueno, yo en realidad soy psicoanalista, soy escritor, pero a veces percibo que cuando estamos en el periodismo perdemos la dimensión humana. Me parece que justamente ver a gente como Margarita nos hace ver que es otra la dimensión en la que tenemos que empezar a sembrar. De modo que creo que de verdad a veces nos perdemos en una maraña de informaciones, por supuesto, atrás de la coyuntura, pero me parece que estas son las informaciones importantes, que esto es lo que cambia. Muy bien. Compartimos con Luis Juez, antes de compartir un poco lo que decía. Waldo, Luis Juez, son compañeros de bancada, está diciendo que el gobierno está enamorado de la pandemia y que le molesta que se hable de otras cosas. A mí me consta que se molesta. ¿Usted también? No, es que no hable de otras cosas. Ayer no hubo un solo anuncio económico. Y lo importante es lo que hacemos nosotros como oposición. Nosotros tenemos una discusión adentro. Y es bueno, digo... Las discusiones son buenas, ¿no? Rescatarlo como un valor. Sí, nuestro espacio no es un espacio dogmático. A mí nunca nadie me dijo no. Pero tenemos esa discusión. Usted vio que hay algunos que dicen que en este momento es un momento de estar todos juntos por la patria. Yo digo que siempre es momento de estar todos juntos por la patria. La patria es la suma de las costumbres, de la historia y de las leyes. Y las leyes dicen que somos un sistema democrático y republicano. Nosotros hemos sido y seguimos siendo una oposición sumamente responsable. Queda feo hablar de uno, pero es lo que pienso. Como oposición hemos acompañado de una manera que estoy seguro no nos hubiesen acompañado a nosotros si hubiésemos sido oficialismo. Recuerdan que nos llamaban a retirar los depósitos. Nielsen mandaba mensajes al FMI que no nos ayuden, nos apedreaban en el Congreso. Nosotros en el tema coronavirus estamos codo a codo y espalda con todos los argentinos. Ahora nuestra función dentro del funcionamiento de la patria es la de ser oposición, la de auditar al Estado, la de interpelar al Estado, la de preguntarle al Estado, la de defender esa variedad que tenemos como argentinos en un Congreso que tiene 257 diputados y que siendo un sistema republicano es la antítesis de lo que es un sistema fascista donde el de arriba dice algo y los demás se callan. Por eso nuestro reclamo para ir a trabajar presencialmente al Congreso. Presencialmente. Y Luis Juez, bueno, comparte un poco la mirada de Waldo Wolf, Luis Juez, con trabajar presencialmente en el Congreso, que el gobierno quiere discutir solamente unas cosas, que quieren una sesión virtual para poder manejarla mejor. ¿Cuál es su mirada, Luis? Sí, comparto lo que dice Waldo. Tenemos la misma mirada sobre la realidad, tenemos claramente una responsabilidad, la nuestra es hablar de los temas que el poder no quiere hablar, para eso nos eligieron, cuando nos tocaba gobernar, gobernamos, con error y con acierto. Hoy nuestra responsabilidad es poner claridad en aquellos lugares donde el gobierno le interesa que la oscuridad reine, y es incómodo y es molesto. Yo no me quiero salir del marco donde he estado estos últimos 40 días encerrado acá en casa, reconocerle al gobierno que con respecto al tema de la pandemia ha actuado con inteligencia, con rapidez, con prontitud, pero también hay un país, yo lo digo, también hay una sociedad que probablemente las cámaras no registran, ¿no? Hay una mitad de la Argentina que no va a ir a comer al comedor de Margarita Barrientos, que necesita trabajar, que necesita producir para poder sostener esa realidad que duele, como decía Federico, que muchas veces nos interpela. Hay una mitad de la Argentina que trabaja, que paga impuestos y que está destrozada, y que nos pide y que nos llama y que nos dice, che, ustedes no van a hacer nada, porque se pueden hacer cosas en el medio de la pandemia. Podemos ir pensando, porque esto va a terminar en algún momento más, Jul. Durará 15, 20, 30 días más, pero en algún momento este país necesita empezar a funcionar y tenemos la sensación que el gobierno no quiere hablar absolutamente de nada. De nada, no tiene plan económico, no tiene un plan financiero, no tiene un plan social, simplemente vamos a hablar, y yo lo digo reconociendo, y vuelvo a reiterar, reconociendo a este gobierno que en el tema del coronavirus, en el tema de la pandemia, se ha manejado con inteligencia la Argentina y la necesidad de los argentinos y de los sectores de los argentinos
es mucho más profunda, así que yo sé que lo incomoda, pero necesitamos hablar de estas cosas. Bueno, entre las cosas que tenemos que hablar, les pido por favor silencio en el piso un segundito porque me resulta difícil. Entre las cosas que tenemos que hablar, perdón chicos, entre las cosas que tenemos que hablar es, hay algo que tiene que ver con lo que acaba de pasar con los presos K y con los miles de presos que algunos quieren liberar en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Bueno, yo recuerdo estar en un programa de usted en otro canal cuando había una comunicación telefónica al aire y en ese momento trascendía el pedido de Vudú y algunos hoy con prisión domiciliaria donde decían que querían pasar la Navidad en su casa y que se merecían. ¿Se acuerda de ese programa? Sí. Y ya en aquel momento decíamos que era una locura que tipos condenados por delito, habiendo sido funcionados y condenados por delito de corrupción, plantearan situaciones que son realmente de un desquicio absoluto. Es no tener ningún criterio de la responsabilidad, ¿no? Si cometiste un delito y si por ese delito te condenaron y eras funcionario público, encima pretender buscar algún tipo de excusa, no vamos a descubrir el espanto del sistema penitenciario en la República Argentina. Tengo 30 y pico de años de abogado penalista y podríamos estar todo este programa y todo lo que usted quiera hablando del desastre y el espanto que es la situación carcelaria en la República Argentina. Ahora, intentar aprovechar como pasó este tiempo y ver cómo algunos presos VIP recuperan la libertad y hoy están en su casa viendo este programa de televisión después de haber sido condenado, después de haber sido verdaderamente haber puesto en evidencia su conducta y la justicia haber llegado a una sentencia definitiva, realmente de esto tampoco quiere hablar el gobierno, de esto tampoco. Estas cosas no se hablan. Tenemos funcionarios, hemos visto los últimos días, funcionarios de altísimo nivel. Hemos tenido un secretario de Derechos Humanos que, amparándose en semejante título, secretario de Derechos Humanos, ha pedido la libertad de algunos delincuentes como Ricardo Jaime, un tipo al que no importó absolutamente nada, un delincuente no solamente condenado, sino corrupto confeso. Y ni siquiera nadie en el país, ninguna autoridad en el país lo llamó y le dijo, che, loco, ese es un pésimo ejemplo. Es muy mal ejemplo. Ya nuestros chicos no pueden ir a la escuela por la pandemia. Ahora, si el ejemplo que van a tener de que el secretario de Derechos Humanos dice que Jaime tiene que estar en libertad por el tema de su situación de salud, por el coronavirus, yo no sé, uno tiene que apagar la televisión, apagar la radio, meter a los chicos abajo de la cama, porque los ejemplos que recibe son horribles. Y de eso tampoco vamos a hablar. Bueno, entonces, la verdad que se reducen muy mucho los temas que uno puede abordar con sinceridad y con objetividad. ¿Qué me decía, Waldo? Perdón, un segundito que Waldo me está pidiendo... ¿Cómo estás, Luis? Aprovecho para saludarte. Hola, Waldo, ¿cómo estás? Bien. No, que esto que decía Luis Juez, de que, y también lo decía Broda recién, que no hay plan para otras cosas. Acaba de ir un avión a China, que hicieron todo un pomposo anuncio de que fue un avión a China. Digo, ¿no podía haber traído 2.400 tobilleras para los presos comunes que si hay superpoblación carcelaria van a quedar en su casa? ¿Sabe la gente en su casa que los garantes de los presos comunes, violadores, asesinos, ladrones, robo a mano armada, van a su casa y el garante es un familiar? ¿Saben que cuando salgamos de la pandemia va a haber miles de presos libres? Ese avión... Y que no funcionan los juzgados, perdón, para avión, no podría haber traído, ¿no podría haber traído tobilleras para los presos? Digo, ¿alguien está pensando en esto? Entonces, lo que te decía antes, el policía bueno y el policía malo y el silencio y nuestra labor de defender los derechos de las víctimas, no de los victimarios. Les dieron teléfono, vos los escuchabas de la cárcel, decían, yo voté a este gobierno, si salió Vudú tengo que salir yo. Sí. Mínimamente pónganle... Si piden por la salida de Jaime, tengo que salir yo. Fede, ¿me decías una cosa cortita, por favor? Sí, una pregunta para ambos o para quien la quiera contestar. Estábamos hablando de amor al principio y no quiero desviarme del eje del amor, ¿no? Vos le preguntabas esto de si Fernández está enamorado del coronavirus. Yo la pregunta que me hago es si Rodríguez Larreta no está enamorado de Fernández y un sector de la oposición. ¿La pregunta para quién? ¿Para Juez o para Waldo? Para Waldo, que está más cerca. No, eso se lo tenés que preguntar a Horacio Rodríguez Larreta. Yo creo que esto es un equipo. A mí hay gente que me dice, bueno, pero los que están en gestión, yo defiendo a los que están en gestión porque tienen responsabilidades, tienen que trabajar por la coparticipación, tienen que trabajar por los insumos, tienen que trabajar cuerpo a cuerpo con el gobierno nacional. Ahora, esto es un equipo, vos no podés pretender
Yo no tengo el humor de Luis Juez, seguramente él utiliza alguna analogía más cómica. En un equipo no podés tener todos 9 que raspan. Vos tenés que tener un técnico, tenés que tener un presidente. Bueno, lo que está haciendo el gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad, yo soy vecino de este partido, de Vicente López, nuestro intendente Jorge Macri, es lo correcto. Ahora, también es lo correcto lo que hacemos nosotros. Pedir explicaciones por los presos, pedir explicaciones por los sobreprecios, decir que Pietragala utiliza los derechos humanos para liberar delincuentes comunes que se robaban los frenos de los trenes que mataban gente. Entonces, es un equipo. Y no quiero perder el hilo. Vos, Laura, querías aportar algo también. Sí, quería saber por qué la oposición no habla o no comenta, ya que estamos hablando de no poder preguntar, un proyecto o un documento que elaboraron científicos del CONICET que le están aconsejando al presidente no dar conferencias de prensa y solo hacer anuncios, que es lo que está haciendo. No, bueno, yo le dejo la palabra a Luis Juez. Yo presido libertad de expresión. La verdad justamente, que por eso. Es de locos, es de locos. Justamente. Bueno, ya lo dijo el presidente que este es un país de científicos, que este es un gobierno de científicos. Si Neuro dice que no tiene que hablar, hágale caso a Neuro, no hay que hablar. Una locura. ¿Quién sería Neuro? Pero yo quiero contarte una cosa porque Federico lo plantea. Sí. El peronismo funciona a billetazos. Digo, yo no voy a hablar de ningún gobernador, pero si vos no te disciplinas, si vos no te ordenás, si vos no haces obediencia debida, olvídate que puedas hacer 100 metros de cordón cuneta. Yo he sido intendente cuando Néstor Kirchner era presidente. Ellos tienen una mecánica para funcionar. Entonces yo quiero, y no estoy sacando la responsabilidad de ningún gobernador ni del jefe de la ciudad de Buenos Aires. Yo tengo la idea que la estrategia de la oposición no la pueden fijar los que la están gobernando porque ellos son rehenes de un mecanismo complicado. No tienen la libertad que tengo yo de decir todas estas cosas, que seguramente la deben pensar, pero pensando en sus vecinos probablemente se le haga mucho más difícil poder expresarla. Claro. Así funciona el gobierno del peronismo. Ellos funcionan de esta manera, ellos funcionan. Vos te querés diferenciar, te querés desmarcar. Olvídate, te hacen la vida áspera y vos tenés que pagar sueldo, tenés que mantener la salud, la educación. Este es un mecanismo muy complejo que tiene la República Argentina. Inclusive me atreví a discutirlo con el anterior gobierno, yo se lo decía al presidente Macri, los gobernadores no van a valorar el gesto de la coparticipación espontánea, automática. Se lo decía el ministro Frigerio, me cansaba de decir, miren que para los gobernadores peronistas esta conducta de disponer automáticamente los recursos para las provincias, lo valoran, lo aplauden, pero están acostumbrados a la vieja mecánica. En algún momento va a volver la vieja mecánica. Bueno, volvió esa vieja mecánica y hoy tienen, como diría Federico, enamorado a propios y a extraños, algunos por acción y otros por omisión. Claro. No se animan a decir las cosas que tenemos que decir nosotros con Waldo y mucho más. Díganle, por favor, a propósito de los presos que estamos hablando, a Hugo Machiavelli que rápidamente se prepare para presentar un video que advertimos que es cuyas imágenes son de altísima sensibilidad. Yo antes de meterme en el video, quería preguntarle, como le pregunté a Waldo, Luis, si usted cree que, o si vos crees que detrás del secretario de Derechos Humanos, detrás de la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y un juez de la Casación que quiso ser intendente por el Frente para la Victoria, creo que por el Frente para la Victoria de La Plata, Biolini, está Cristina, hay un intento de una especie suelta de presos de la corrupción K y de presos comunes o peligrosos, si detrás de todo eso hay una acción y detrás de esa acción está Cristina o no. Y hay un viejo refrán que dice que si querés que un elefante pase desapercibido en un bazar, lo tenés que llenar de elefantes. Si vos querés que dejen de hablar en tu corrupción, pon un montón de corruptos para que lo tuyo también pase desapercibido. Hay una idea. Cuando vos no te haces cargo que administraste con deshonestidad, con despilfarro el dinero público y que eso para el Código Penal es un hecho delictivo, entonces siempre va a buscar una excusa. Esto le guste o no le guste. Hay un montón de dirigentes políticos que integran hoy el gobierno que ellos no se van a hacer cargo. No se van a hacer cargo de que se enriquecieron, no se van a hacer cargo de la que se robaron, no se van a hacer cargo de la que tuvieron, no se van a hacer cargo de la administración espantosa y los recursos que se acumularon. Entonces, como eso se convierte en un hecho de corrupción, que penalmente se convierte en un hecho delictivo, la idea es que de este tema no se hable. Y para no hablar de un tema y para que no te estén focalizando, está bueno llenar la vidriera de iguales sujetos. Sí, creo que hay una política. Y creo que el presidente, y lo digo con todo respeto, no creo que el presidente lo conozco a Alberto Fernández hace muchos años. Pero también, y quiero suscribir un tema,
Hay un momento donde te tenés que parar en un lado, loco. Tenés que hacer una raya de cal y decir, mira, yo no soy un chorro, no soy un bandido, no soy un ladrón, no soy un sinvergüenza. Pero si no lo soy, tampoco puedo amparar ladrones, bandidos, chorros y sinvergüenza. Porque hay esa delgada línea, llega un momento que si vos no te llevaste nada del bolsillo, pero consentí que el que se lo llevó, por acción o por omisión, te hace el tonto, en la función pública no corresponde. Entonces, me parece, y lo digo salvando responsabilidades, no lo veo a Fernández en este tema, pero sí digo que va a tener que tomar con decisión y con coraje, así como agarró la pandemia y el coronavirus del cogote, va a tener que decir, muchachos, si queremos ser un gobierno decente y honesto, este tipo de conductas son repudiables. No se puede admitir, no alcanza a decir, yo soy honesto porque no robo, pero me hago el boludo con el que chorea. No alcanza. Está claro, no se vaya Luis, no te vayas Waldo. Hugo Machiavelli, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas noches. Aquí estamos para mostrarte un compilado de lo que pasó siendo una protesta, un reclamo de los presos bonaerenses y terminó en las cárceles nacionales. Las imágenes acá. Escúcheme, doctor Villafañe, nosotros queremos que baje en persona usted. Acá no tienen reprimido, están lastimando a todos nuestros hermanos, a toda la población, la policía haciendo abuso de autoridad, dando los tiros, lastimando a la gente. No nos quieren dar de comer, se roban todo lo de la cocina, la comida. Nos tienen sin nada, falta que nos corten el agua. Si usted no baja, no tenemos beneficio. Se pudrió en la 10, se pudrió en la 10. Está todo mal. La policía no quiere reprimir. ¿Qué te dije? ¡Los bigotes! ¡Mi familia, vos no me lo vas a entregar! ¡Dale, loco! ¡Dale, que estamos con ustedes! Racho, acá la unidad 23 Varela. Mirá mi racho. Mirá cómo reprime la gorra. Bueno, las imágenes obviamente son de alta sensibilidad. Ahora Hugo va a mostrar una información en placas, pero yo le pido que pongamos en contexto esto, muchachos. Hay gente fogoneando para que muchos presos salgan en libertad. Hay funcionarios, hay gente de la Comisión de la Memoria. Yo no tengo claro cuál es la postura del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Espero que no sea a favor de la suelta de presos. Tampoco tengo claro por qué un asesino serial se tiene que sentar a una mesa de negociación con un secretario de Justicia para ver cómo juegan, a ver quién sale y cómo sale y en qué condiciones. Pero dame la información primero, Hugo, dale. Lo que viste, Luis, motines, heridos, muertos y violencia en la cárcel. ¿Qué hay detrás? Fíjate, el 8 de abril el juez, que es presidente de la Cámara de Casación, Víctor Violini, liberó en un día a 2.300 presos. Detrás hay 1.400 pedidos más. Pará, Hugo, pará. Liberó en un día, pará un segundo, porque acá tiramos, no es que vos lo estás haciendo con toda conciencia, tiramos números, liberó, ¿estás seguro que liberó en un día 2.300 presos? Claro, como presidente de la Cámara de Casación es quien otorga, en este caso, las prisiones domiciliarias y se dio ante los pedidos de 2.300 Pará, ¿salieron en un día, de un día para el otro 2.300 el 8 de abril. presos? A ver, poneme de nuevo la placa, porque parece que no se puede creer. Claro. A ver, el presidente de la Cámara de Casación se llama Víctor Violini y le otorgó la prisión domiciliaria a 2.300 presos, que además no son bien controlados porque el Estado no tiene ese recurso. ¿Y qué hicieron? 1.400 nuevos presos pidieron también ese beneficio, la excarcelación, bajo estas condiciones de la pandemia. Pero hay, reiteramos,
un pedido que está detrás y hay que seguir con atención. La Comisión Provincial por la Memoria Claro, ahí está. presentó 150 pedidos por día para liberar a presos. No es una atribución de este organismo y lo que vos dijiste y ustedes vienen comentando. Horacio Pietragala, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, fue el que comenzó esto a nivel federal con el pedido de 7 prisiones domiciliarias, entre ellos para Ricardo Jaime, Delía, Martín Báez, etcétera. Bueno, a ver, esto es una especie de bomba para mí, es una especie de bomba de tiempo, ¿no? Para Bueno, mí. en la fiscalía de Vicente López, que acaba de mencionar Vicente López, Waldo Wolf, decían que había 36.000, me están confirmando una fiscal de ahí, 52.000 pedidos. Y otra cosa te quiero decir. ¿52.000 pedidos en la provincia de Buenos Aires? No, en Vicente López. Vicente López, no en la provincia de Buenos Aires. Te digo dos cosas. No, pero espera. No puede ser 52.000 pedidos porque no hay sería como ¿cuántos presos hay? No, hay que chequear. No, pero... ¿Cómo 50.000? No de Vicente López, sino presentados ante la Fiscalía. Una especie de bombardeo un bombardeo de pedidos. Bueno, habría que chequear las cifras, pero que hay un bombardeo y un bombardeo. Pero te quiero decir dos cosas cortitas. Una, en la provincia de Buenos Aires la situación es totalmente diferente porque en las cárceles no hay servicio sanitario y sí cabe un pedido por derechos humanos para que haya servicios para asistir a los presos. Dos, lo de Casero no fue, lo de Devoto, por eso lo de Devoto no fue provincia de Buenos Aires, es nación, eso por otro lado. Y la tercera cosa que te digo es los expresos que están con domiciliaria y que tienen que informarle no solo bueno, me sale el nombre del patronato, el patronato, sino también patronato de liberados, sino también al juez de su causa, que no se están escapando, qué es lo que están haciendo y que están trabajando. Cuando quieren informar al juzgado de su causa, no están trabajando. Ok. ¿Alguien está aprovechando esto, no, Waldo? Y ahora le pregunto a Luis Juez desde allá, ¿no? Pero yo se lo dije antes, digo, vivimos en un Estado de Derecho, no hay asistencia sanitaria en los juzgados, ¿los van a liberar? Alguien del Estado tiene que hacerse cargo de que estén controlados en sus casas. Por eso le digo, ¿no podrían haber traído tobilleras electrónicas? ¿Se entiende? ¿La gente entiende que hoy delincuentes comunes están en su casa y el garante es un familiar? ¿Son los que nos van a robar el día de mañana cuando salgamos a la calle? El responsable es el Estado. Pero además, perdón, ¿no? Si de algo saben los chinos es de tobilleras electrónicas. Quiero decir, yo no sé a qué paradigma responde esto, ¿no? Porque vos los escuchás hablar al kirchnerismo, a la cámpora, y pareciera ser que tienen como cierta simpatía por Cuba, por China. Ahora, son regímenes que no se caracterizan por la flexibilidad con los presos. Al contrario, son durísimos. Por eso digo que es muy difícil darse cuenta a qué responde esto, porque a ningún gobierno le conviene, ni de cara a la opinión pública, ni de cara a la seguridad, tener presos peligrosos sueltos. La verdad que no es algo que le convenga al gobierno, no lo entiendo. Luis. Una cosa es pedir situaciones de detención, de dignidad, donde vos tengas condenado, estés alojado con las condiciones mínimas de dignidad, de asistencia sanitaria si te hace falta, de comida y de alojamiento. Otra cosa es aprovechar una situación de pandemia para abrir la puerta y que esto se convierta, porque aparte destruye el concepto de justicia. La gente protesta y patalea y no acepta y no admite que la justicia sea solamente para un determinado sector, que a los poderosos nunca les llegue la justicia. Ahora, si el que roba, el que viola, el que mata, el que asesina, puede recuperar la libertad porque un organismo del Estado está pregonando y fogoneando, ¿te imaginas que el concepto de justicia caiga por el subsuelo? Yo entiendo que con todo respeto y con el mayor de los respetos a los derechos humanos, es una locura que el gobierno tiene que actuar con inteligencia, con actitud y con energía en el sentido de con la celeridad de poner en funcionamiento las herramientas del Estado. Por eso esta nota conmigo arrancó hablando de cómo Alberto estaba abrazado a la pandemia como Cordobés Fernet, pero también tiene que ir soltando algunas cuestiones. La justicia no puede no funcionar, porque si la justicia no funciona, como dice María Laura, tenemos un problema de acceso a la justicia, tenemos un problema de dónde hacer los reclamos, tenemos la posibilidad de que algún magistrado de esto crea que tiene la libertad y que se eligió en Dios y que puede determinar las locuras que termina determinando
es muy difícil. Todo el sistema de control y seguimiento de un detenido, de un condenado, tiene todo un mecanismo de seguimiento. Ahora, ese mecanismo de seguimiento, si por el tema de la pandemia lo va a tomar el presidente de la Cámara de Casación, es muy complicado porque intervienen un montón de organismos a la hora de juzgar la posibilidad o no de que un detenido recupere la libertad. Antes de a ver si podemos mejorar la comunicación en una de esas con Luis Juez, se escucha y se ve bastante bien con algunas dificultades. ¿Qué me decías, Waldo? Más de 10.000 varados en el exterior que no tienen respuesta cierta. Nosotros con el diputado Luis Juez y el diputado Fernando Iglesias presentamos una cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e intimaron al gobierno a que en 5 días digan cuándo los van a traer. Digo, no le damos respuesta a argentinos que salieron del país porque hay libertad en nuestro país para salir y hablando, como decía Luis Juez, que actuaron bien el gobierno para ciertas cosas, para otras no actuó bien. No. Porque se quedó callado y el ministro de Salud en un momento dijo que la pandemia no venía y que tenía baja contagiosidad. A eso no le contestamos, pero a los presos un secretario o un juez de casación en 24 horas los libera. No, y hablando de eso, hay muchas cosas que pasan en el medio de la pandemia. Javier Mozo, si está me avisan, ahora mismo nos va a presentar un informe que tiene que ver, cuando me lo trajeron digo, no puede ser, una ocupación en el medio de la pandemia, una ocupación con todo lo que implica para los contagios. Ocupación, pandemia y descontrol es el nombre del informe. No, Javier Mozo, buenas noches. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Exactamente, 3 millones de personas viven en villas, asentamientos, barrios populares, de acuerdo a un censo que se hizo en el año 2018, y todavía no se saben cuántas son las personas o familias que viven en esta, que es una de las tomas más grandes que se conozcan en la Argentina, porque mide más que lo que mide el barrio de San Telmo, aquí en la capital federal. Ocupas, pandemia e ilegalidad es el informe que vamos a ver en este momento. A mis espaldas, la toma de terreno más grande de la provincia de Buenos Aires, 160 hectáreas usurpadas. Pero ni la cuarentena obligatoria ni el coronavirus impiden que inescrupulosos le vendan terrenos ilegales a gente humilde. ¿Cómo es vivir al lado de la toma más grande de la provincia de Buenos Aires? Y es bastante complicado. No estamos acostumbrados a las miradas intimidantes, a las amenazas. Hemos hecho denuncias en comisaría, en fiscalía, por las reiteradas amenazas. ¿Cómo se manejan con el tema de la cuarentena obligatoria, con el tema del coronavirus? Ellos respetaron la cuarentena los primeros 15 días. Y vienen todos los días a trabajar, a hacerse su casita, pero no, al coronavirus no le dan ni 5 de bolillas. Piensan que son inmunes ellos. Cero respeto al encierro de todos los demás. ¿Cuánto piden por un terreno acá? Y te piden 30, 55 mil pesos. ¿Con papeles? Algunos dicen con papeles. Firmado, sellado, en la escribanía y todo. ¿Comprarías un terreno? No, te comento, no lo compraría. Vivo enfrente, ni siquiera fui a agarrar un terreno, ni para mí, ni para mi hijo, para nadie. Vengo de la vieja escuela que con sacrificio. Yo para comprar ahí tuve que vender mi auto y arranca de cero. Subsecretario, ¿el municipio está a favor de la toma? Totalmente en contra. No avalamos la toma. ¿Creen que la toma fue fogoneada por punteros políticos? La verdad desconocemos. Algunos dicen que son vecinos del lugar, punteros políticos. Desconocemos. Sabemos que el mecanismo es siempre el mismo. Son personas que utilizan una cierta logística, con camionetas, con estacas, con palos, con alambres, con nylon, que bajan al lugar, lo parcelan. ¿Tomaste terreno? Sí, me agarré un terreno para mí. Porque... ¿Pero estás viviendo? Sí, ya estoy viviendo acá. ¿Qué, construiste algo? No, hicimos lo que pudimos, plantamos un postecito, algo y nos mantenemos abajo. ¿Donde vivías, cuánto pagabas? Sí, estoy pagando 3.500 en alquiler, una casilla que ni siquiera en realidad ni baño tiene y es imposible habitarla.
Adriana, ¿cómo se enteró que le usurparon los terrenos? Bueno, justo estaba mirando el noticiero y vi que en esa zona estaban usurpando y yo digo, es cerca de donde yo tengo los lotes. Entonces, bueno, se lo comenté a mi papá y me dice, si querés vamos a ver. Y fuimos y sí, exactamente donde están los lotes míos, ahí estaban quemando y cortando el pasto para instalarse. Me bajé de la camioneta y les dije a uno de ellos qué estaban haciendo y me dijeron que no me meta. Como sé que son bastante violentos, me subí a la camioneta y nos fuimos. La verdad que estoy muy preocupada. Tengo miedo de perder los terrenos porque es lo único que tengo. Hola, Emanuel me dijiste tu nombre. ¿Tenés un terreno en La Toma? ¿Dónde está La Toma? Sí. ¿De cuánto es el terreno? 12 por 40. 12 por 40. ¿Y cuánto estás pidiendo? Una moto o 40.000 iba a pedir. Y se puede ir a ver sin compromiso igual. Ajá. Vamos, lo vemos, si te gusta. Yo estuve haciendo zanjeo porque estamos conectando el agua, cortando el pasto y haciendo esas cosas, ¿viste? Pero, ¿es legal? Sí, no, ya no hay orden de desalojo, nada. Yo tengo boleto de compra y venta, todo. Donde estamos nosotros, estamos conectando el agua, estamos haciendo las cosas bien, ya están poniendo casas, todo eso. Ahí donde estoy yo hay que plantar una casita y cerrar con alambrado. Estamos del lado de la gente que tiene necesidad habitacional, pero estamos en contra de este tipo de tomas y de estos vivos que siempre hacen lo mismo, ¿sí? Toman la tierra, ponen las familias con necesidades, previa venta y después se apartan del lugar. Se están llevando a cabo medidas para avanzar en este proyecto urbanístico, ¿sí? Con las familias afuera. Se les explicó a las familias, a los referentes, que se va a trabajar con el predio vacío, digamos, ¿sí? Esas familias que están ocupando hoy, que tenemos conocimiento que son entre 10 y 15 familias que estarían en el lugar, esas familias entre la provincia y el municipio nos vamos a hacer cargo para reubicarlas en el lugar hasta que este proyecto urbanístico avance. Como todo toma de terreno siempre puede pasar, siempre hay uno o dos vivos que agarra y se hace una monedita. Estos terrenos son del Estado. ¿No tienen miedo a que los saquen? Y bueno, hay que esperar que nos venga y nos saque con una orden judicial directamente, pero hasta donde se entiende es fiscal y la gente la copó porque la necesita y estamos tratando en la lucha a ver si se ponen y nos regalan un pedazo de tierra. Si se instalan, ¿cómo hago yo para sacarlos? Porque ya marcaron los terrenos, todo, es una cosa, la verdad que angustiante. Me pone mal, lo único que tengo y que me lo saquen así deliberadamente me da bronca, me da mucha bronca. El responsable de todo esto es el Juzgado Federal número 1, a cargo del doctor Adolfo Sciulus, que como la mayoría de los jueces tiene esa cobardía de no tomar la determinación, junto con el secretario Ramiro Lemos Arias, al cual fuimos y con una cara de susto nos recibía con pánico como si fuésemos a tomar el juzgado. Cuando se hace la cuarentena en La Plata fue terrible, la gente lo hizo a rajatabla, acá no lo cumplía nadie. Por eso si acá empieza el coronavirus por el sur de la ciudad de La Plata, es culpa del juez. Sin ninguna duda del juez Sciulus no permite que en esos tiempos de cuarentena, cuando era rajatabla, acá andaban 40, 50 personas deambulando por todo el lote y nadie hacía nada. Impresionante el informe Ocupas, Pandemia y Descontrol. Cuando volvamos vamos a hacer una conclusión con Luis Juez, con Waldo Wolf, con María Julia, con Laura, con Federico Andajasi. Se puede hablar de otras cosas que no tengan que ver con la pandemia. Y vamos a decirte qué va a pasar mañana. Vos creíste por un momento que todos podíamos hacer esos 500 metros y dar la vuelta al perro. En la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba, entre otras provincias, no se va a poder hacer. Los Haroldos Vino Finos con Ángel, los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Los
Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa, exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud. Conoce más en macro.com.ar/empresas o saca tu turno online. Macro, cerca siempre. Berlín 107.9. Música. Berlín 107.9. Música más ideas. Si sos familiar o próximo a un mayor de 65, ayúdalos con su vacuna de la gripe. Los turnos se dan por último número del DNI y por género. Hay 80 centros de vacunación en la ciudad. Teniendo el día, averigua el más cercano. Informate chateando con la ciudad. Acompañamos a las pymes con préstamos para el pago de sueldos, a tasa del 24% anual, acreditación inmediata. Si pagás los sueldos de tu pyme a través nuestro, pedilo ahora por Office Banking. Estamos cerca. Conocé más en bancogalicia.com. No puedes estar en todas. Necesitas Tango Gestión. Te la dejo picando. Tango Software. Crecer es posible. Bueno, empezamos hablando del enamoramiento del presidente de la pandemia y del fondo que era blanco y lo convirtió en negro, la cajita feliz de Cristina Fernández de Kirchner. Pasamos por los presos, pasamos por los presos de la corrupción K, pasamos por la suelta de presos, pasamos por la economía. Le voy a pedir a Luis Juez, primero agradecerle por compartir con nosotros y segundo una conclusión de 1 minuto. Bueno, la conclusión es que la Argentina es mucho más que esta pandemia. Esto pasa y claramente me atrevería a decir la mitad de un país paralizado, que no van a hacer cola para ir a comer a los comedores, que no van a ir sus hijos a los merenderos, que son los que pagan salario, que se humillan ante los bancos y los créditos no los tienen, titulares de pyme. Yo vengo de una provincia donde el turismo es fundamental y lo único que han escuchado le han dicho, miren, después de septiembre, octubre podemos empezar a hablar con ustedes. Esta gente claramente, y estamos hablando de 1 millón y pico de familias que viven de la gastronomía, el turismo, la hotelería. Yo digo, queremos colaborar, queremos ayudar, queremos acompañar, queremos estar a la altura de las circunstancias, queremos poner el hombro al país, pero no nos pongan que el barbijo, como decía el otro día Andajasi, te tape la vista. O sea, yo quiero y siento que a mi familia el gobierno la ha cuidado inteligentemente estos 40 días. Pero quiero decirle con toda sinceridad que la otra Argentina, la que paga salario y que permite que esa otra Argentina que no puede y que está yendo a los comedores funcione, necesita saber qué clase de país va a haber, qué clase de protagonismo va a tener, qué proyecto y qué programa va a haber. Así que me parece que, vuelvo a plantear, el tema de la pandemia va a pasar, pero la Argentina termina de no arrancar. Hace 6 meses que estamos esperando y hasta ahora no tenemos una sola seña. Gracias, Luis Juez. Waldo Wolf. No, suscribir a todo lo que dijo Luis Juez y hablar un poquitito en 30 segundos de la oposición. Porque es un común denominador en cuestionamientos que nos hacen a veces desde las redes y a veces desde el periodismo. No hay 2 oposiciones, hay una sola. La función de la oposición es interpelar al Estado, es llevar luz donde hay oscuridad, es llevar incomodidad así donde hay comodidad, así donde hay cosas escondidas. Aquellos que creen que su función es estar con el gobierno más allá de la pandemia, están siendo funcionales a ese gobierno que es funcional a esa sociedad ante Cristina y Alberto. Cristina es Alberto, como dijo Luis Juez, y si no, que tire una línea, que hable de la Secretaría de Derechos Humanos cuando pide la liberación de Juez, que hable de los presos comunes a los que no se les pone tobillera, si no, son lo mismo. Y nosotros, la oposición, la única, la que cuestiona, la que sale, la que pone la cara, vamos a seguir diciendo lo que hay que decir. Gracias. Segundo, Fede, perdón, que se me acaba el tiempo. Sí, Luis, a mí lo que me preocupa es hasta qué punto la pandemia le hizo el trabajo sucio a los populismos. A ver, no tenemos senadores, no tenemos diputados, no funciona la justicia, parte de la oposición se calla la boca. O sea, es el paraíso que imaginó el populismo en muchos lugares. Me da miedo. María. 3.000 millones de pesos dijiste que se gastaron en contrataciones de oficinas en el Senado con ese fondo, la cajita feliz de Cristina Kirchner. No, eran los gastos enero, febrero y marzo. Primer trimestre. Sí. Matías Di Santi, el jefe de chequeado.com, me dice, ¿cuántas veces se sesionó en el Senado? 6 veces.
20 de diciembre, 5 de febrero, 2 veces el 20 de febrero y el 28 de febrero y el 12 de marzo. 6 sesiones y ese dinero. Gracias, María Julia. Laura. Sí, tomo algo que decía juez, que es en algún momento uno se tiene que parar y decir yo no soy chorro y decir de qué lado estás. Alberto Fernández no puede decir de qué lado está porque no tiene poder y legitimidad dentro de su propia coalición, porque es débil. Es un presidente popular, pero no es un líder. Y esto es muy importante o es muy grave, difícil, para sacar el país adelante después de la pandemia. Gracias a todos. Una sola cosita para decir. Con pandemia o sin pandemia, nosotros no nos vamos a callar. Mientras muchos callan, algunos colegas nuestros, incluso, lo lamento, nosotros no nos vamos a callar. Les agradezco mucho haber estado ahí. Hay gente que está muy preocupada porque estamos acá. Nos alegramos de que estén preocupados. Nosotros seguimos haciendo lo nuestro. Y por suerte nos está yendo bastante bien. Chao.